Palabras de Mujeres. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir. Octava muestra de cine y video en defensa de la vida y el territorio. La comunidad frente a la pandemia. Inscribe tu obra audiovisual. Convocatoria abierta hasta el 4 de septiembre para toda Guatemala y Abya-Yala. Habrán premios en equipos electrónicos para las obras ganadoras. Visita www.realizadoreschiquin.org. Si durante la emergencia que está viviendo el país necesitas en algún momento dejar a tus hijos e hijas al cuidado de otra persona, debes estar pendiente de cualquier señal de peligro, violencia o maltrato. Ten presente que puedes pedir ayuda o denunciar a PGN 2414-8787, Maina del MP 5030-3153, PNC 110, PDH 1555. Ministerio Público, Justicia Eficaz para todas y todos, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Buenos días, Carmen. ¿Ya tiene pensado qué va a comprar en el mercado? Buenos días, Lorena. Ya lo tengo todo pensado. Hasta le dije a mi hija que me escribiera una lista para que sea más fácil. Usted me hace favor de ayudarme a leerla. Así no se me olvida nada. Sí, no se preocupe, yo le ayudo. Lo importante es que compremos las cosas que no encontramos en la comunidad, como frutas, verduras, arroz, frijol, azúcar, maíz, mosh, harina para atoles. Sí, tiene razón, porque los patojos querían cosas de bolsita, galletas, gaseosas y sopas de vaso. Yo les dije que de eso se olvidaran, porque después se enferman y eso no es alimento. Tiene razón, eso no es alimento. Viera qué tranquila me siento porque voy a poder comprar comida sana. Yo hasta le dije a mis patojas que les iba a llegar a hacer un caldo de pollo porque cómo les gusta. Cuando compramos y consumimos alimentos sanos, nos sentimos bien. Programa Mundial de Alimentos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Si eres lesbiana, gay, bisexual, trans, intersex o de otras poblaciones de la diversidad sexual, recuerda que tienes derecho a la educación y a un trabajo digno. Denuncia al 1555 o puedes ubicar la auxiliatura de tu localidad. Un mensaje del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, con apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación GIZ. Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir. Sihuantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos. Bienvenidas y bienvenidos al programa Sihuantinamit, la voz de los pueblos, desde la frecuencia del 1420 AM de la radio Fejer y a través de las redes sociales de la Convergencia Maya Oaxique y de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer. Hoy, martes 1 de septiembre, iniciamos el 9º mes del año. Iniciamos también en el mes conversando sobre temas interesantes como les llamamos todos los martes, y en esta ocasión vamos a conversar sobre la crisis del Estado actual y la propuesta de los pueblos indígenas para la fundación del Estado plurinacional. Para conocer al respecto, están con nosotros Viviana Ramírez, ella es del Consejo de Pueblos de Occidente, CPO, y Mario López de la Asociación Ajemap Rech Alemap Ajemap, en representación también él de la Coordinación y Convergencia Maya Oaxique. Es importante recordar que tanto la Asamblea como
como Aquepque, vienen ellos desarrollando desde ya hace varios años la propuesta de manera consensuada con distintos sectores y pueblos en el interior del país, del cual vamos a conversar más adelante sobre esta propuesta y qué significa para nosotros el Estado plurinacional. Entonces es importante también indicar que esta edición de Zihuantinamit es gracias al apoyo del programa Maya. Yo soy Leticia Sontay y voy a estar con ustedes en la conducción del programa La Voz de los Pueblos, Zihuantinamit. Así que bienvenida Viviana Ramírez, bienvenido Mario López. Antes de conversar, creo que es importante que nosotros escuchemos la reflexión del Nahual del día de hoy. Hoy en el calendario maya nos marca el Wukupat, así que vamos a escuchar y luego de escuchar la reflexión, pues vamos a entrar de lleno para conversar sobre este tema tan interesante del día de hoy. No. Cosmogonía y memoria. El Nahual Bat significa hilo, representa el principio de la vida, hilo del tiempo, son nuestras venas, el tejido, la música, las artes y todas las artes ancestrales. Son el alimento del alma, del espíritu. Saber la música, el canto, el teatro, la grafía, la danza del tigre, la danza del venado y la danza de la serpiente, entre otros. Es vivir el sentimiento desde otra dimensión, es vivir el espíritu del tiempo, es la salud del alma o del nahual de cada quien. En esta interrelación e interacción con la salud de todos los seres, de nuestras otras conciencias y voluntades, también representa los fenómenos cósmicos y la sabiduría ancestral. Al Nahual Bat lo acompañan los nahuales Chiquín, Kawuk, Acabal, Kiej. Ellos son el principio de la colectividad. Bien, hemos escuchado la reflexión del día y vamos a iniciar a conversar con nuestra invitada Viviana y nuestro invitado Mario. Pero creo que previo es importante compartirles que el Estado desde su fundación ha respondido a varias ideologías y esta es una ideología colonial. Desde su institucionalidad se ha violentado los derechos de los pueblos indígenas y los ha considerado como sujetos de derechos. La historia nos ha revelado que en sus diferentes momentos los pueblos indígenas han sido objetos de explotación y violencia. En el contexto actual, las instituciones del Estado continúan con estrategias de exterminio hacia los pueblos indígenas a través de varias formas y una de ellas ha sido la limitación al acceso a los servicios públicos y que estos servicios públicos también sean de calidad, al empobrecimiento de las comunidades, a desalojos, a explotación de los elementos de la madre naturaleza, muchas acciones en contra de la voluntad de los pueblos indígenas. Es claro que el Estado tal cual lo conocemos no es funcional. Queremos analizar esta propuesta que ellos nos traen como un Estado plurinacional desde los pueblos indígenas y ya para ellos, pues les comentaba, contamos con nuestros invitados. En el 2014 y 2015, donde los pueblos indígenas liderados por la Coordinación Maya Oaxaca y por la CPO y otras organizaciones de mujeres, de juventud, desarrollaron una propuestas y políticas de demandas de pueblos indígenas que le llamaron demandas y propuestas políticas indígenas de Iximuleu,
Claro está que en este documento no agotan las luchas y anhelos, sin embargo, pretenden ser aporte importante en el momento histórico actual. Además, pues incluyen una serie de acciones que pueden orientar la incidencia política de los pueblos indígenas. Entonces, para ello, pues antes de profundizar, creo conveniente ir conceptualizando, y en esa línea, de manera breve, para los dos invitados que nos pudieran compartir a nuestra audiencia qué entendemos nosotros por Estado. Así que quien quiera comenzar, les dejo el micrófono para que le den uso. ¿Qué entendemos nosotros por Estado? Gracias, Viviana. Te dejo el espacio. Su micrófono, Viviana, por favor. Lo siento. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Un saludo, Leticia, un gusto conocerla, también a Mario. Es un gusto poder saludarles a través de este medio y también a la invitación que se nos hace a través de la coordinadora Huaquenquier. Pues bueno, ¿qué entendemos por Estado? Pues históricamente lo que nos han hecho llegar es de que el Estado está compuesto por varios elementos y bueno, pero nosotros ya desde nuestros espacios de análisis, discusión organizativa, podemos definir que el Estado, y refiriéndonos al Estado actual, es un espacio físico que cuenta con territorio, población y gobierno. Sin embargo, en la realidad, cuando hablamos de Estado, consideramos de que el Estado es el gobierno, o sea, toda la población, así lo entendemos, así lo interpretamos, y hasta ahí. Cuando alguien dice, es que viene del Estado, entonces el Estado es el papá gobierno, dice la población, cuando definitivamente es un elemento que mal agregado, diríamos, o más bien cómo se está imponiendo desde este momento. En relación a nosotros, desde el Consejo del Pueblo Maya, hemos analizado el tema del Estado como ese espacio donde debe de haber derechos plenos de la población, de la sociedad, y sobre todo que haya un ejercicio pleno de los mismos, porque hoy solamente somos un elemento utilizado por los actuales gobiernos que nos hacen llamar Estado. Entonces, nosotros así lo hemos interpretado hasta este momento. Muchas gracias, Viviana. Mario, ¿quiere agregarle elementos a esta conceptualización que Viviana nos comenta? Sí, gracias. Bueno, Mario López de Ajquemap, miembro de Huaquetque, somos parte del Consejo Político. Buenas tardes a quienes nos escuchan esta tarde. Bueno, sí, yo comparto totalmente lo que ya Viviana mencionaba, solo agregando que pues es un concepto la que nos han compartido siempre. De hecho, en eso nos formamos desde niños, niñas, en la escuela en la que nos pintaron el Estado como el garante del bien común, ¿verdad? Eso es lo que traemos. De igual manera, nos han dicho que el Estado se compone de tres elementos fundamentales, que es el territorio, la población y el poder o el mismo Estado, ¿verdad? La forma de hacer gobierno. Y eso es lo que siempre hemos traído, tanto así que decimos a veces nuestro Estado, ¿verdad? Y sin embargo, hoy en día, al menos todos los procesos ya de reivindicación que traemos, las mismas comunidades, pueblos, cuestionamos esa forma de definir al Estado, porque ya en la realidad, comparándolo, es decir, con lo que estamos viviendo, pues eso queda como que en teoría, y sí lo es, pero no para todos. Así que el Estado es una forma de hacer gobierno. Sabemos que el Estado es la estructura administrativa de una nación, donde hay una población y que es la forma de administrar a ese territorio, digamos, y que su instrumento para hacerlo es este Estado, que se compone con lo que ya sabemos de tres poderes, el legislativo, ejecutivo, judicial. Sin embargo, en la realidad vemos otros poderes por encima de estos poderes formales, por ejemplo. Entonces,
Eso es como el clásico, la clásica forma en que nos han dicho que es un Estado. Muchas gracias. Viviana, ¿acaso este Estado que conocemos tal cual, que ya lo hemos analizado, cree usted que se encuentra obsoleto? Definitivamente, para los pueblos este Estado no ha existido. Sobre todo, vayamos un poquito a la historia, cómo se impuso este Estado sobre los territorios y sobre todo sobre los pueblos indígenas que cohabitamos este país. Empezamos, en el CPO hemos hablado de que llevamos 4 despojos. ¿Y por qué menciono despojos en el tema de Estado? Porque justamente así se impuso, así se organizó este Estado en este espacio. El primer despojo, la llegada de los españoles a nuestros territorios. Fue una manera de imponer su forma de gobernar en otro país, en un espacio donde nuestras comunidades estaban acostumbradas a otra forma de gobierno. Un segundo momento es la imposición de ese proceso neoliberal que justamente se da con la entrega de tierras de las comunidades indígenas en la época del gobierno de Justo Rufino Barrios. Las zonas cafetaleras y, bueno, no solamente fue este gobierno lo entregó a militares, a religiosos, y bueno, ahí viene otra situación hasta de esclavitud, ahí podemos hablar de la encomienda, ahí podemos hablar también de cómo ha sido el trabajo esclavo de las comunidades en estos lugares. Un tercer momento que se da en la época de los despojos es justamente en la época del conflicto armado interno. Una manera más de despojar territorios en nuestras comunidades, a nuestros pueblos, y bueno, hasta el momento seguimos sufriendo esas secuelas de esas acciones de la conflictividad que se dio en su momento, en donde al final nos hicieron creer de que los que luchaban por sus tierras eran guerrilleros, y entonces todo mundo que se organizaba estaba con era tipificado de esa manera, era señalado de esa manera. Y un cuarto momento del despojo es justamente a partir de la imposición de la época del extractivismo. Aquí ya hablamos, podríamos decir que fue después de la firma de los acuerdos de paz, en donde también viene el paquete de la industria extractiva a nuestros territorios. Es donde empieza nuevamente una lucha de las comunidades, no solo una conflictividad territorial reciente, y luego viene ahora el extractivismo a través de las mineras, de las hidroeléctricas, y estos 4 momentos. Entonces, este Estado sí funciona, y funciona perfectamente, pero para lo que fue creado, no para los pueblos que cohabitamos este país. Muchas gracias, Viviana, por ese contexto que nos hacía de esos 4 momentos. En ese sentido, Mario, ya con todo ese planteamiento que Viviana nos hace saber, ¿cuál entonces es el Estado al que aspiramos los pueblos indígenas? Bien. Bueno, con todo eso que ya mencionaba Viviana, pues bueno, ya llevamos más de esos 500 años que decimos desde la invasión, y hemos vivido los diferentes pueblos y nuestros ancestros, diferentes momentos en esta historia, y que obviamente para un grupo dominante funciona muy bien el aparato, pero los pueblos no. Por lo tanto, quisiéramos todo lo contrario, a eso es lo que ya Viviana mencionaba, es decir, normalmente decimos que quisiéramos un mejor país, quisiéramos un mejor gobierno, pero detrás de todo eso hay muchas cosas que superar. Es decir, en toda la historia de este Estado que tenemos ahora, los pueblos originarios nunca han sido sujetos políticos ni individual ni colectivamente, ni en su construcción ni en su desarrollo. Es decir, desde su fundación, y sabemos quienes estamos en estos procesos, cómo fue la constitución de este Estado. De esa manera es que sabemos que efectivamente aspiramos a un Estado donde nos sintamos incluidos todos.
pero no solo de imagen, no solo a nivel cultural, no solo que nos vean como desde una perspectiva folclorista, por ejemplo. No, tenemos que ser sujetos de derecho, sujetos políticos, es decir, nosotros tenemos que ser parte de ese mismo aparato estatal, es decir, un sistema que privilegie el bien común para todas y todos, donde se reconozca a cada uno de los pueblos y no que nos homogenicen a todos, es decir, como lo que coloquialmente ya se dice, que deberíamos decir que todos somos guatemaltecas y guatemaltecos, ¿para qué dividirnos? Y ahí estamos todos. Realmente ese cuento no lo deberíamos creer, no está así el país. Este territorio que le llamamos Guatemala se integra por diversos pueblos con una historia milenaria y que han sido despojados de eso mismo, ¿verdad? De sus tierras, pero también son pueblos que tenemos conocimiento y traemos una sabiduría milenaria en temas de organización, incluso en temas de asuntos políticos, económicos, sociales, una propia organización. Entonces, lo que aspiramos es un país donde nos reflejemos todos, y no solo para votar, no solo para colocar gobiernos, sino que nosotros seamos esos sujetos quienes hagamos gobierno, pero un gobierno en el marco de un Estado que reconozca la diversidad y el derecho legítimo de todos los pueblos, no solo como personas, sino de las colectividades que integran este territorio. Interesante, Mario. Y ya como lo planteábamos inicialmente sobre lo que estamos abordando, ¿verdad? Estamos hablando inclusive de un Estado plurinacional. Desde ese planteamiento de cada una de las propuestas que ustedes han trabajado, tanto como CPO, como Guaqipquej y otras organizaciones que bien sabemos que se han sumado a esta propuesta, pero al hablar del Estado plurinacional necesitamos que nuestros oyentes, los que nos están viendo por las redes sociales, tener también ese concepto de qué es entonces un Estado plurinacional, si pudieran comentarnos esa parte, Viviana. Bueno, para empezar, en Guatemala es un término nuevo, si se le puede llamar así, porque siempre nos han hablado de Estado y cuando como comunidades, como pueblos nos organizamos, decimos no se puede porque sería un Estado dentro de otro Estado. Pero cuando nos referimos a Estado plurinacional, primero quisiera recordar que en Guatemala somos 4 pueblos los que habitamos en este país. Está el pueblo maya, está el pueblo garífuna, el pueblo xinca, el pueblo mestizo o ladino. Somos los 4 pueblos que cohabitamos. Entonces, cuando vemos y evaluamos un poco cómo está organizado este Estado, los pueblos no figuramos como tal. Y era lo que decía en una de mis intervenciones, de que este Estado sí funciona para lo que fue criado, pero no para gobernar un país diverso o con pueblos diversos como el nuestro. Entonces, ¿qué es un Estado plurinacional? ¿Por qué aspiramos y por qué pensamos en un Estado plurinacional? Primero, todo el tiempo exigimos, hacemos marchas, ¿cuántos memoriales no hemos elaborado como pueblos, como organizaciones para que respeten nuestros derechos? Pues justamente lo que aspiramos con un Estado plurinacional es un ejercicio pleno de derechos. Es en donde no hay que exigirle a los que hagan gobierno a que nos den los derechos, sino más bien recordarle que eso es parte de las acciones que se deben de respetar y de cumplir. ¿Cuál es el otro elemento? Donde los pueblos podamos participar activamente en la toma de decisiones legislativas, las decisiones administrativas, las decisiones políticas que se imponen sobre nuestro territorio. A eso aspiramos. No estamos aspirando en un Estado plurinacional volverlo monista como el que tenemos actualmente, que hay que esperar que diga lo que diga el gobierno y que al final ni siquiera se contextualice con la realidad de los pueblos. A eso aspiramos, y justamente cuando hablamos de un Estado plurinacional es donde haya un respeto pleno de los derechos de los pueblos, pero sobre todo el reconocimiento de estos 4 pueblos como sujetos políticos en este territorio. Para nosotros, como CPO, es justamente eso el Estado plurinacional.
Mario, algo diferente a lo que Viviana planteaba como Huaqipquej, como Ajquemap, ¿verdad? Pero aunque sé que Ajquemap es integrante de Huaqipquej, ante este Estado plurinacional. Bueno, Huaqipquej cuando planteó este documento en su primera versión, pues se desarrolló con una amplia participación desde los diferentes territorios, es decir, se recogió aporte de diferentes comunidades, diferentes pueblos a nivel nacional. Y entonces no es la única ni tampoco es la receta, pero creemos que como Huaqipquej es un aporte para poder generar esas bases para transitar justamente hacia esa construcción de un proyecto político que nos lleve hacia ese sueño, ¿verdad?, de un Estado plurinacional. Pero bueno, como esto es bastante amplio para comprenderlo, ¿verdad? Sabemos que el Estado tiene una definición, escuchamos incluso nación, escuchamos gobierno y muchas veces confundimos los tres elementos, ¿verdad? Y que pareciera ser que son los mismos, pero no, se complementan, tienen relación, sí, pero recordemos que como nación es toda esta colectividad quienes vivimos en un territorio. Si lo queremos ver ahorita es Guatemala, digamos, como sistema colonial que tenemos, Guatemala como un solo país, una sola nación, y tiene el Estado que estamos ya cuestionando, no hasta ahora, ¿verdad?, sino desde ya hace décadas, y que no nos sentimos representados. Cada 4 años elegimos autoridades para poder administrar ese Estado que tiene el control sobre una nación. Pero nos dicen que hay una sola nación que se llama Guatemala, y hay un Estado que ya abordamos hace un momento, pero creo que los pueblos, ahí yo estoy seguro que coincidimos con CPO y otros colectivos, sabemos muy bien cómo está el país, ya lo mencionaba la compañera, habemos 4 grandes pueblos, pero el pueblo maya también se constituye a su vez en otros pueblos, 21, 22 pueblos mayas que tienen una sola raíz, pero que cada uno tiene sus particularidades, pero son pueblos, territorios que tienen una historia, tienen una cultura, y no solo eso, sino también hay un sistema económico, hay un sistema político que se nos borró desde la invasión, es decir, se anuló todo eso y se constituye un nuevo Estado que es la que estamos ahora, pero no fuimos partícipes. Y en lo que estaba constituido antes de la invasión es lo que soñamos ahora poder retomarlo para poder construir un nuevo proceso que nos permita a nosotros fundar un Estado pues porque viene de plural, de muchos, que reconozca otras naciones. ¿Y a qué nos referimos? Son las naciones mayas, es decir, las otras naciones que integran acá. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propia historia, cada uno de los pueblos que mencionamos tiene su cultura, tiene una raíz, tiene su propio sistema de gobierno, si lo queremos ver así, porque de hecho es así. Que nos lo hayan borrado es otra cosa, pero ese sí hay un sistema propio. Y eso es lo que se pretende, que un sistema plurinacional permita justamente converger e interactuar en el marco de un Estado donde podamos reconocernos justamente esas diferencias, pero a la vez articulados en una sola región. Puedo aportar eso. Muchísimas gracias a Viviana y a Mario por hacer este contexto sobre estas propuestas y demandas que nos están planteando ante esta crisis del Estado actual de los pueblos indígenas y cómo nos vamos queriendo encaminar a la fundación del Estado plurinacional. Estamos conversando con ellos dos. Vamos a una pequeña pausa, pero vamos a volver y a retomar el tema que es de gran interés para todos. Así que ya volvemos en unos instantes. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La discriminación y los prejuicios atentan contra la dignidad y los derechos de las personas. Si eres lesbiana, gay, bisexual, trans, intersex y de otras poblaciones de la diversidad sexual, denuncia cualquier violación a tus derechos humanos. Llama al 1555 o puedes ubicar la auxiliatura de tu localidad.
Un mensaje del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, con apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación GIZ. Ukongelel kokospik, chutzoptnem, yujunulik, ahurem ikolik chukwalil. Siat ishok chamah, halpalunaklil, mamunaklil, junulik chitak, kaklal, kopanah, chikolik wachok ablil, chikutnem, rikujun utzlachak, chatzjuj pri 1555, shokye kuk ajounel prakabatinmit. Arrejo Patsijo, Arrech Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, Rucototbal, Agencia Alemana de Cooperación, GIZ. Escuchar las preocupaciones de las niñas, niños y adolescentes o ver cambios en su comportamiento diario nos ayuda a identificar señales o situaciones de peligro, abuso, maltrato o de violencia. Es importante, ante cualquiera de estas situaciones, denunciar. PGN 2414-8787, Maína del MP 5030-3153, PNC 110, PDH 1555. Ministerio Público, Justicia Eficaz para todas y todos, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Octava muestra de cine y video en defensa de la vida y el territorio. La comunidad frente a la pandemia. Inscribe tu obra audiovisual. Convocatoria abierta hasta el 4 de septiembre para toda Guatemala y Abya-Yala. Habrán premios en equipos electrónicos para las obras ganadoras. Visita www.realizadoreschiquin.org. ¿Recuerda la ley Monsanto derogada en el 2014, cuando la población se levantó en contra de la privatización de las semillas? Ahora regresan con el reglamento de OVMs para uso agropecuario. Con esto quieren contaminar nuestra comida y robar nuestro dinero, porque nos obligarán a comprar semillas transgénicas. Este reglamento Bayer-Monsanto provocará pérdida de conocimientos ancestrales y la biodiversidad. Nos enfermará con los químicos, contaminará el ambiente y la salud humana, violentará los derechos humanos y socavará la soberanía alimentaria. Rechazamos el reglamento de los transgénicos que aprobaron los ministerios de gobierno y hacemos un llamado para que la población se levante contra estas decisiones unilaterales. Este es un mensaje de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, Red SAC, Microrregión Atitlán y la Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad, ANAPRO. Amigas y amigos, es importante estar atentos al reloj. Sabemos que en nuestro país hay toque de queda. Es para que estemos en nuestra casa, resguardándonos y así evitar el contagio del coronavirus. Debemos ser solidarios. Al efectuar nuestras compras, podemos hacerlas con el amigo de la tiendita y así poder salir adelante juntos y entre vecinos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En el contexto de la pandemia, no ha cesado la deportación de niñas, niños y adolescentes migrantes a Guatemala y Honduras. Junto a sus familias merecen respeto a sus derechos humanos y un trato digno. Urge que las autoridades implementen protocolos con enfoque de derechos y le realicen la prueba para detectar el COVID-19, por su bienestar, el de sus familias y comunidades, así como asegurar espacios protectores e insumos de bioseguridad para su cuidado. Proyecto binacional a favor de la niñez migrante, Guatemala-Honduras. CAT, construyendo la red de los pueblos. Regresamos con ustedes desde su programa Sihuantinamit a través de la frecuencia 1420 AM y redes sociales de la Convergencia Nacional Maya Huaqipque y también de la Radio FEGER. Recordarles que también este programa pues es gracias al apoyo del programa Maya. Y seguimos conversando con Viviana Ramírez del Consejo de Pueblos de Occidente y Mario López de la Asociación Ajquemar y de la Coordinación Maya Huaqipque. Ellos nos comentan sobre el Estado plurinacional. Sabemos que en Guatemala pues cohabitamos 4 pueblos, Maya, Garífuna, Xinca y Ladino o Mestizo.
Y efectivamente lo que como pueblos se requiere es que queremos un mejor gobierno, lo planteaban ellos, y que realmente los pueblos indígenas sean sujetos políticos de derechos. Y bien lo decía Mario en su última intervención, además del pueblo maya, pues también hay otros pueblos, que es, por ejemplo, el maya Caquiché, Cachiquiel y Xil. Entonces queremos que también nos plantean ellos donde realmente sea un sistema que vele por todos los derechos y no como el gobierno, como lo estamos viendo actualmente, que violenta estos derechos de los pueblos indígenas. Bien, Viviana, nos comentaba también que este término de plurinacional pues es nuevo también en nuestro país. Esto lo hemos escuchado en el continente de Aviala o Latinoamérica. Ha habido dos procesos que sabemos que para la construcción de los estados plurinacionales, y en este caso me recordará a Bolivia y el Ecuador. ¿Cuáles son los elementos que lo hacen diferente de la propuesta de CPO y la de Huaquipquej? Bueno, no me atrevería a asegurar de que una es mejor que la otra. Creo que estas propuestas conocidas en el país se complementan, y creo que eso es lo enriquecedor al hablar justamente del Estado plurinacional. ¿Qué se diferencia de los países de Aviala? Podríamos hablar de algunas situaciones, pero tampoco me atrevería como a hacer una evaluación de cómo está o cómo están estos países. Primero, y justamente creo que eso es lo que nos hace falta en el país, porque para hablar, digamos, de Bolivia, llegar a un Estado plurinacional a como está trabajando y están hasta ahora, ellos tuvieron que hacer un pacto entre pueblos, un pacto entre organizaciones, sabiendo que el contexto era adverso hacia la vida propia de las comunidades. Y quizás eso es lo que nosotros como país debemos de empezar por un pacto de unidad que nosotros necesitamos desde el ámbito para que podamos ser sujetos políticos. Porque hasta el momento, nosotros como pueblos indígenas solamente hemos sido utilizados por este sistema para legitimar su manera de gobernar, su manera de imponer sus proyectos, y solamente nos llaman para la foto. Y bueno, nos han empobrecido, y entonces esto también ha hecho de que muchos hermanos y hermanas indígenas pues han aceptado trabajos dentro de este estado para decir, tenemos presente a los pueblos indígenas. O por ejemplo, la actual constitución política de la República, un hermano indígena estuvo presente en su construcción. Y entonces es para decir, estuvieron los pueblos indígenas. Cosas así como siempre, o sea que este Estado nos ha utilizado. Y entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Ser sujetos políticos dentro de ese Estado. Y como no se puede, entonces necesitamos construir nuestro propio Estado, pero conformado por los 4 pueblos, y no nuevamente imponer una situación cuando no hay un pacto de unidad, y justamente eso es lo que necesitamos. Dentro del CPO nosotros hemos planteado 4 elementos fundamentales para poder llegar a este pacto. Obviamente va a requerir mucho tiempo, porque nos han dividido de diferentes maneras, y entonces va a ser un trabajo difícil. Sin embargo, creo que si entendemos y sentimos que son las mismas necesidades y las mismas afectaciones que tenemos en los territorios, quizás va a ser un camino bastante importante que trabajar, para que entonces en algún momento podamos tener un Estado plurinacional como lo tiene en Bolivia, como lo pueden mencionar en el Ecuador, con sus diferencias de alguna manera, pero creo que lo primero que necesitamos en Guatemala es un pacto de unidad. Interesante, necesitamos un pacto de unidad, decía Viviana. Mario, en ese sentido, para hablar de ese Estado, para la construcción o la fundación del Estado plurinacional, ¿cuál sería el proceso que tenemos que hacer para llegar a esto? Bien. Bueno,
Creo que estamos de acuerdo todos que lo que necesitamos en este país como pueblos es articular, es unificar esfuerzos, y que cualquier propuesta que emana desde las comunidades, desde las organizaciones y pueblos, va a ser un elemento que va a sumar, no va a restar, y no estamos en un proceso de quién tiene una mejor propuesta. De hecho, ese tipo de situaciones es lo que también nos dificulta avanzar como pueblos. Así que lo que necesitamos hoy más que nunca es justamente transitar con la diversidad de conocimientos, experiencias y propuestas que hay. Tenemos entendido que además de la propuesta de Waqif Kiej, está la de CPO, también está la de los hermanos y hermanas de Codeca, y es ahí donde se puede generar justamente esos diálogos para ir construyendo una propuesta, un proceso de alcance nacional con mayor amplitud, porque y la propuesta de Waqif Kiej no necesariamente ya está diciendo que ya dice cómo, y ahí está la receta de cómo construir un Estado plurinacional, sino es un documento, un instrumento que nos permite caminar hacia ese proyecto político, ¿verdad? Y por eso es que se le llama propuestas o demandas y propuestas políticas de los pueblos indígenas de Iximulén, y nosotros agregamos de decir que es caminando hacia un proyecto político para la reconstitución del bien vivir y la fundación de un Estado plurinacional, porque justamente lo que planteamos es ser más realistas, es decir, tenemos que ir a hacer pasos para poder caminar hacia ese proyecto. Y recordemos que tampoco es automático. La construcción de un Estado plurinacional no es una cuestión automática, es decir, se hace la receta y lo empezamos a hacer. Va a ser un proceso de largo aliento, es decir, va a haber dificultades en el camino, va a haber tropiezos, pero sin embargo tenemos que empujarla, y no solo ya Waqif Kiej, sino es CPO, es otros colectivos, es todas las comunidades, y más que organizaciones, la propuesta es que lo construyamos como pueblos, es decir, ¿dónde está el papel del pueblo quiché, el pueblo maya capchiquiel, el pueblo maya ixil, el pueblo maya erchi, y sucesivamente, los pueblos que integramos hoy en día este país que le llamamos Guatemala? Entonces tenemos que transitar hacia eso, y entonces Waqif Kiej plantea como dos líneas, ¿verdad? Una es luchar por hacer reformas políticas, que muy bien sabemos que esto no va a cambiar el sistema en sí, porque cualquier reforma política solo son toques, solo son reformas que resuelven una cosa, pero igual el problema de raíz sigue ahí. Y por eso es que sabemos que el país, todo el problema que vemos actualmente no es desde este gobierno, es que así está el Estado. Los gobiernos que se eligen solo llegan a administrar este Estado, controlado por poderes reales que son económicos y políticos y que tienen nombres y apellidos. Entonces, creemos que como Waqif Kiej, para ir transitando hacia esta construcción de un proyecto político que nos encamine hacia un proceso de Estado plurinacional, es justamente ir promoviendo esas reformas políticas, pero también hay que hacer un proceso de lucha por convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, porque una Asamblea Nacional Constituyente nos permite justamente trastocar en parte el sistema, es decir, cambiar desde ahí, porque por más que hagamos reformas, se hagan leyes y específicas, van a paliar algunos vacíos, pero no trastoca el sistema de raíz. Entonces creo que muchos colectivos, en este caso como CPO y Waqif Kiej, estoy seguro que coincidimos en esta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero también debemos ser realistas, decía hace un momento, porque Waqif Kiej, como convergencia y coordinación de organizaciones, creemos que debemos ir haciendo un proceso en la que también deben reconocer que hoy en día estamos viviendo en este estado que cuestionamos tal cual está. Y entonces también hemos hecho luchas por hacer llegar a ciertas reformas en los tres niveles, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito legislativo y judicial. Hace un par de años o menos de un año se habló del pluralismo jurídico y hubo todo un bloqueo para que eso no pasara, solo en ese tema. Imaginémonos hablar de la Constitución. Entonces, para esto requiere un proceso de la cual también como organizaciones tenemos que ir
justamente fortaleciendo y que nos acompañen las diferentes comunidades y pueblos que integran esto. Y de ahí donde yo digo que debemos unificar también y articular esfuerzos entre los diversos colectivos. Así que para Huaqiptiej, una, como no la receta decía hace un momento, es que parte del proceso de la fundación de un Estado plurinacional, que hace un momento creo que no lo mencionamos, es porque decíamos que nosotros no decimos refundación, simplemente porque nuestros ancestros, los pueblos, nunca participaron en la fundación de este Estado criollo, oligarca, militar que tenemos hoy en día. Y entonces pretendemos que ahora fundemos ese Estado donde, como decía la compañera, seamos nosotros los actores de eso, y no solo para hacerlo, sino ejercer justamente ese gobierno. Entonces, una vía es caminando hacia reformas políticas que nos sientan bases para ir caminando sobre eso, pero también una lucha porque se abra un proceso más amplio de convocar una asamblea constituyente, y eso requiere un proceso también amplio para todas y todos, y pues ahí hay varios elementos que discutir también, y lamentablemente que ese espacio pues no va a dar todo, pero por lo menos por ahí estamos orientando como Huaqiptiej. Muchas gracias, Mario. Ya Mario lo indicaba, se conoce que hay 3 propuestas para la construcción de este Estado plurinacional. Él nos hablaba sobre el proceso y las acciones que nos encaminarían para este proceso. En ese sentido, Viviana, ¿cuál ha sido o cuál debe ser la ruta para unificar esfuerzos y acciones para llegar realmente a esta construcción del Estado plurinacional? Como lo mencionaba, desde el CPO hemos discutido 4 elementos para poder llegar inicialmente a ese pacto de unidad por el Estado plurinacional. Y uno de estos 4 elementos se refieren justamente a que necesitamos diversificar la economía, y estamos hablando de una economía plurinacional. Necesitamos que la justicia también sea aplicable de manera equitativa a los pueblos. Justicia plurinacional, una cultura plurinacional, porque en este momento el tipo de educación que estamos recibiendo es un tipo de educación monista, y obviamente está definido para domesticar a la población, no para seres pensantes. Y con esto entonces tener un proyecto político para que nos sintamos sujetos políticos. Tenemos que ir como analizando estos 4 elementos para luego entonces tener el pacto de unidad entre pueblos, entre organizaciones, y las diversas expresiones organizativas que existen en el país. Posteriormente nos planteamos que este pacto de unidad lo que tendría que tener como una función principal es elaborar un proyecto de una nueva constitución plurinacional. El pacto, digamos, de unidad tendrá bajo su responsabilidad la elaboración de este proyecto, tomando en cuenta estos 4 elementos que mencioné y con la presencia de los diferentes sectores organizados en el país. Luego nos planteamos una asamblea plurinacional constituyente, y esto debe de ser como resultado de un proceso de movilización, participación política determinante del pacto de unidad. Se provocarán entonces condiciones políticas a nivel del país para que la convocatoria a esta asamblea sea para someter a debate y aprobación la propuesta para transformar el país. Teniendo aprobado entonces esta nueva constitución, prácticamente se llegaría a la aprobación de esta constitución como un nuevo contrato social para las y los que habitamos en este país. Teniendo entonces aprobado, se implementaría el Estado plurinacional a partir de la nueva constitución y se iniciaría entonces con la elaboración participativa de leyes y reglamentos que ayuden a implementar de manera plena ese Estado plurinacional. Esa es la ruta que como Consejo del Pueblo Maya hemos
analizado, hemos definido y en algún momento lo hemos compartido. Obviamente esto no es fácil, porque para llegar a la Asamblea Constituyente, ¿qué necesitamos? Necesitamos participar en los procesos electorales de este actual Estado. Y es ahí donde a veces empieza la discusión entre organizaciones y no logramos llegar como a comprender de que no solamente es hablar de Estado plurinacional, sino obviamente necesita rutas para poder acceder. Interesante, Viviana. Mario, y como Huaqipquej, que sabemos que Huaqipquej aglutina a varias organizaciones a nivel nacional también, ¿verdad? Y en la propuesta que ustedes plantean, donde plantean una serie de acciones que llevan a cambios profundos, y ustedes muy bien lo planteaban en las intervenciones anteriores, cambios profundos y trascendentales para la fundación del Estado plurinacional, como única alternativa para la transformación de las relaciones de poder y su coordinación. Es decir, para equilibrar las fuerzas y garantizar la representación correspondiente de los 4 pueblos y también, como lo indicamos, del pueblo maya, que también hay varios pueblos también. En esa línea, ¿cómo ven ustedes el avance, si es que han habido mínimos avances de estas acciones, sabiendo también la actitud y prácticas evidentes del Estado hacia los pueblos originarios? Yeah. Bueno, como es todo un proceso, y creo que las luchas que se han estado haciendo hoy en día desde diferentes colectivos, incluyendo obviamente Huaqipquej, justamente van por esa vía, ¿verdad? Huaqipquej plantea lo que mencionaba hoy, por un lado, una serie de demandas, ¿verdad? Pero estas demandas, pues las visualizamos en 2 líneas, en 2 vías. Una es qué se puede hacer como reformas en el marco del Estado actual tal cual está, y otra es que se propone una serie de rutas para transitar en la misma línea de la demanda hacia el Estado plurinacional, y entonces eso nos lleva a una serie de acciones. Y dentro de esa forma parte muchas acciones que ya se está haciendo, no solo desde Huaqipquej, sino de varios colectivos hoy en día. Y vemos luchas en terreno, es decir, acciones políticas públicas, acciones de movilización, también acciones jurídicas. Han habido también luchas en el órgano jurídico. También se ha hecho acciones desde las organizaciones por la vía legislativa. Y entonces recordemos que el Estado plurinacional también nos invita a nosotros no a reconstruir algo, no a recomponer algo, sino es a iniciar algo nuevo. Y eso nos lleva a reconstituir muchas cosas, es decir, hablamos de una reconstitución. Y eso abarca el tema territorial, abarca lo político, abarca lo social, lo económico, lo cultural, y dentro de lo cultural, pues obviamente la parte cosmogónica, espiritualidad, historia de nuestros pueblos. Entonces, para Huaqipquej plantea justamente esa serie de acciones, o más bien de demandas, y para dar un ejemplo, decimos, bueno, el derecho al territorio y derechos de la madre tierra es uno de esos. Porque hoy en día hablamos de derecho en el marco de la Constitución actual, pero se rige en torno al ser humano nada más, a la persona, y ni siquiera eso se garantiza. Menos se va a garantizar los derechos de los territorios, de los bienes naturales, de los demás seres que forman parte de la red de la vida. Entonces, un elemento, para dar un ejemplo, es eso, derecho del territorio y derechos de la madre tierra. Tenemos una serie de demandas ahí, y tenemos también qué reformas se proponen en el marco del Estado actual, y también una ruta para caminar hacia ese Estado plurinacional. Un segundo ejemplo podríamos mencionar, por ejemplo, el desarrollo de un sistema jurídico de pueblos indígenas, como el tema del pluralismo que hace un momento mencionaba, ¿verdad? Otro es como el ejercicio pleno de todos nuestros derechos, y eso abarca lo colectivo y lo individual. Y sucesivamente vamos a ir viendo también la economía de la vida que Huaqipquej plantea, es decir, la plurinacionalidad implica
que reconozcamos la situación de nación de cada pueblo, ¿verdad? Y que cada nación deba tener su propio sistema, y dentro de eso está el tema económico, es un hecho, ¿verdad? Entonces, también ahí hay un planteamiento. Y para todo esto también necesitamos un proceso paralelo para ir caminando hacia esto. Y, por ejemplo, un elemento base para esto es tenemos que dar también acciones paralelas como la descolonización, lo que se habla también de la despatriarcalización y también los cambios intergeneraciones, ¿verdad? Los liderazgos tenemos que ir haciendo una transición también, ¿verdad? Y obviamente defender la madre tierra y el territorio, que esa es una lucha constante. Así que estas son situaciones paralelas a todo este proceso que yo planteaba, dividido en dos rutas, ¿verdad? Una demandas que tenemos, y luego de ahí pues reformas que se puedan hacer y también acciones que nos conlleven a esa ruta del Estado plurinacional. Muchísimas gracias, Mario, por tan interesante planteamiento. Lamentablemente el tiempo es corto y hemos llegado al fin de nuestro programa. Yo solo invitaría a Viviana en un medio minuto que pudiera dejar un mensaje para los que nos están escuchando sobre este planteamiento que están presentando ustedes como organizaciones de pueblos originarios. Bueno, primero agradecer a la coordinadora Huaquilquiej por la invitación. Creo que seguiremos conversando sobre estos conceptos y aplicación de precisamente de estas propuestas. Decíamos también de que son 3 propuestas las que existen hasta el momento en el país, y la única manera de poder tener aliados y de que se vayan apropiando de esto es darlo a conocer, y una manera es hacerlo a través de estos medios. Y bueno, pues cerrar diciendo de que el Estado plurinacional pues tampoco es como un sello que se quiera imponer, sino más bien es la transitación propiamente del ejercicio pleno de derechos, que es lo que buscamos los pueblos indígenas, y la liberación, que es lo que justamente necesitamos para poder ejercer. Entonces, seguiremos conversando sobre este tema y pues estamos ahí abiertos para poder conversar en otro momento y también analizar nuestras propuestas y la implementación en los diferentes territorios. Viviana Ramírez de CPO y Mario López de la Asociación Ajquemap y de la Coordinación y Convergencia Maya Huaquilquiej, estamos muy agradecidos por habernos acompañado en este programa donde abordamos el tema la crisis del Estado actual y la propuesta de los pueblos indígenas para la fundación del Estado plurinacional. Muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas gracias, Mario, por si tuviera en medio minuto dejar un mensaje para los que nos están escuchando y viendo por las redes sociales. Sí, eso, no ignorar ni satanizar estos tipos de propuestas, porque hay mucha gente que lo ve así. Lamentablemente la colonización que hablamos siempre nos tienen en eso, pero realmente no tiene nada de malo. Más bien necesitamos ese proceso de diálogo e intercambio entre nosotros mismos y démonos la oportunidad de ver en el futuro un nuevo país, nuevos escenarios, nuevas alternativas y tratar de ser partícipes de construcción de un nuevo sistema. Y bueno, saludos, y qué bueno que se da estos espacios también compartir experiencias con otros colectivos, como en este caso CPO. Muchísimas gracias, Viviana y Mario. Ellos nos comentaban sobre el Estado plurinacional del cual se sueña como pueblos indígenas, que ellos hacen referencia a la unión de naciones y pueblos en un solo Estado. ¿Qué implica esto? Implica el reconocimiento de la diversidad de pueblos y naciones con estructuras organizativas, jurídicas, políticas, sociales, económicas y culturales diferentes dentro de un Estado. Es un concepto que ellos nos presentan, del cual pues soñamos algún día alcanzarlo, claro, con todos los elementos que ellos nos indican, ¿verdad? Que se requiere de varios procesos, el cual necesitamos de estar más unidos para lograr alcanzar este sueño. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y agradecemos también a usted que nos está escuchando a través de la frecuencia 1420 de FEJER y que nos está también viendo a través de las redes sociales el programa Sihuan Tinamit, que también lo ven en las redes sociales de Huaquilquiej y de FEJER.
recordamos que también este programa es también gracias al apoyo del programa Maya, el cual llegamos todos los martes a través de este medio en sus hogares, en su espacio laboral o donde usted se encuentra, donde les estamos llevando temas de interés. Así que agradecemos su sintonía y no se olvide la próxima semana de sintonizarnos. Muy buena tarde. Hasta la próxima. Nuestras palabras son leyes, las lanzamos al viento. Él las acoge en su seno y las hace cumplir. Sihuantinamit, la voz de los pueblos, un espacio de encuentro de la palabra de los pueblos, cosmovisión, historia, memoria, política, caminos. La palabra de los pueblos.